Ok, pues este sería como nuestro video 4. No sé, no llevo muy bien la cuenta, creo que es 4 o 3, no sé. Pero bueno, estamos en la clase de análisis de fluidos y en este punto ya hablamos de algunos conceptos fundamentales, ¿no? Hablamos del concepto de viscosidad, que es la oposición del fluido a ser deformado. Principalmente, recordemos, es muy importante que no se nos olvide que la viscosidad, o más bien que los fluidos solo generan esfuerzos dependiendo de qué tan rápido los deformas. No les importa cuánto los deformas, pero sí qué tan rápido. Hablamos de la presión, ajá, de la densidad que es el qué tanto podemos empaquetar o guardar una sustancia. La densidad depende de, es la competencia entre la masa y el volumen de una sustancia, mientras que la presión es cómo se va a distribuir las fuerzas en un ambiente, en un fluido. Y obtuvimos la expresión para la presión hidrostática, que decimos que la presión va a estar dada por la densidad de la sustancia multiplicada por la masa. Si nosotros multiplicamos masa por densidad, obtenemos peso específico, o básicamente obtenemos un peso, ajá, y esto multiplicado por la altura. Entonces, lo que estamos haciendo es decir, bueno, en una línea sobre un material, pues dependiendo de qué tan grande sea esa línea, qué altura tenga, y dependiendo de qué material es, pues me va a decir con cuánta presión me está comprimiendo. Y hablamos un poquito del principio de Pascal, donde decimos que los objetos, los puntos a la misma altura tienen la misma presión dentro de un fluido. Ok, entonces me parece buena oportunidad para que saltemos a un problema y aquí está. Tenemos este contenedor, un contenedor extraño, pues es así porque así quisimos. Y nos dice la figura 4, o sea, esta figura ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera, o sea, aquí no hay nada, y otro sellado, en este lado sellado, en el que hay aire sobre el aceite. O sea, aquí dice aire, ¿no? El aceite tiene una gravedad específica de 0.9. Recordemos que la gravedad específica es un número adimensional, no lleva unidades, y nos dice cómo va a ser la competencia entre el peso específico de mi sustancia y el peso específico del agua, ajá, a 4 grados Celsius, o la densidad de mi sustancia y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y se calcula la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F. Y la presión del aire en el lado sellado, o sea, la presión del aire aquí. Ok, entonces, a ver, analicemos. Cuando hablamos del principio de Pascal, hablamos de la paradoja de Pascal, en la cual decíamos que no importaba tanto la geometría de nuestro contenedor, lo que importaba era la altura del contenedor y eso definía las presiones que íbamos a tener. Entonces, la presión va a estar dada por esas diferencias de altura entre los distintos puntos. Puntos a la misma altura tendrán la misma presión. Entonces, eso es fantástico porque de inmediato podemos saber que la presión en B y la presión en D, por tener la misma altura, va a ser igual. Igual la presión en A y E, al estar a la misma altura, va a ser igual. Independiente, ustedes podrán decir, oye, pero aquí hay una pared, no importa. A la presión no le importa. ¿Por qué? Porque es un fluido continuo. Es decir, el fluido no se está cortando. Entonces, la presión que tú tengas aquí tiene que ser la misma presión que tienes aquí. Fluidos a la misma altura tienen la misma presión mientras no se corte. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo vamos a determinarlos? Pues empecemos en orden. Vamos a empezar por el punto A. Del punto A, ¿qué sabemos? Bueno, el punto A está abierto a la atmósfera, entonces necesariamente su presión va a ser la misma que la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me están pidiendo presión manométrica, no presión atmosférica. Entonces podemos decir que su presión manométrica es cero. Ajá, porque es igual a la atmosférica, es cero, no hay presión ahí, no hay nada, no se está ejerciendo nada. Entonces podemos decir que la presión manométrica en el punto A debe de ser igual con cero. Ahora, antes de continuar, creo que valdría la pena que nosotros pudiéramos obtener recuerden que la presión va a estar dada por qué? Peso específico, puede ser de densidad, por gravedad, por altura. ¿Estamos de acuerdo? O lo que es lo mismo, peso específico por altura. Ajá. Entonces vamos a usar esa formulita. Entonces de una vez vamos a determinar el peso específico. Bueno, recordemos que el peso específico, que lo podemos obtener a través de la gravedad específica, que me están dando la gravedad específica. Ajá, entonces, mi peso específico, déjenme, puedo mover este punto, control Z, aquí, no me deja moverlo, ay, espérenme un segundo, soy como el profe que no puede prender su
proyector. Ajá, ahí está. Entonces, ahí está. El peso específico de mi sustancia, ¿de qué va a depender? Bueno, podemos determinarlo con la densidad y la gravedad, pero yo no lo sé. O podemos determinarlos con el peso específico de la gravedad específica que me están dando y el peso específico del agua. Recordemos que el peso específico del agua es 9810, ya lo habíamos obtenido en un momento pasado. Y entonces aquí tenemos, ¿cómo obtuvimos el peso específico del agua? Es la densidad del agua por la gravedad del agua. Si yo lo hago en sistema internacional, serían los 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, me dan los 9810. Si yo multiplico el peso específico del agua por la gravedad específica, yo obtengo el peso específico de mi sustancia. Es por definición, recuerden que gravedad específica es peso específico de sustancia entre peso específico del agua, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos, y de ahí nosotros podemos obtener que el peso específico de mi sustancia pues debe ser 8.829 newtons metro cúbico. Recuerden, el peso específico siempre tiene unidades de fuerza sobre unidades de volumen. Ajá, porque es cuánto pesa ese volumen de material o una unidad de volumen de material. Ajá. Entonces, bueno, una vez que nosotros tenemos el peso específico de la sustancia, ya sabemos la presión en el punto A, puedo sacar la presión en el punto B. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, la presión en el punto B va a ser la presión que tengo en A más un diferencial de presión, lo que está cambiando la presión entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo escribir eso como la presión en el punto B va a ser igual a la presión en A, o sea, la presión que yo tengo aquí, más un cambio de presión entre A y B. ¿Y este cambio de presión de dónde lo voy a sacar? Pues fácil, el cambio de presión va a estar dado por la altura, ajá, el cambio de altura que hay entre estos dos puntos, y el peso específico de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cambio estaría dado por esta formulita, ¿sí? Entonces, sabiendo esos dos conceptos, yo puedo decir que la presión, ahora recordemos cuánto valía la presión en A. En A la presión valía 0. Entonces va a ser 0 más el cambio de presión. El cambio de presión va a ser el peso específico del aceite por la altura, en este caso por los 3 metros. Entonces, si yo introduzco todo esto, bueno, déjenlo pongo, vamos a escribirlo. Entonces, aquí lo pongo, el cambio de presión va a ser igual al peso específico del aceite por el cambio de altura de A a B, que serían los 8.829 por los 3 metros. En total, yo obtendría que la presión en B sería hacer este producto y nos da un total de 26.847 kilopascales. Es muy importante, realmente nada más multipliqué este número por este y ya medio, porque la presión en A es 0. Ya tenemos la presión en este punto. Ahora podemos proceder a sacar la presión en el punto C. Podemos usar la misma mecánica. Ahora lo puedo hacer con el punto B o el punto C. ¿Cómo sería? La presión en C sería igual a la presión en B más un cambio de presión entre estos dos puntos que está dado por esta altura y por el peso específico. O puedo hacerlo directamente con A. La presión en A más un cambio de presión en C. ¿Estamos de acuerdo? Voy a utilizar la de la presión en A. ¿Por qué voy a utilizar esa? Porque la presión en A es 0, entonces se simplifica mucho la chamba, ¿no? La presión en C va a ser la presión en A más el cambio de presiones, ¿no? Y ese cambio de presiones, está dado de esta forma, ¿sí? Entonces el cambio de presiones de A a C pues es la gravedad, o más bien el peso específico del aceite por la diferencia de alturas entre estos dos puntos, que en este caso son 6 metros. Por lo tanto, la presión en C va a ser directamente lo que nos dé el peso específico por la altura, que en este caso, pues es este bello numerito, ¿sí? Que son 58.860 kilopascales, y ya, ¿no? Entonces está como bien sencillo. Ahora, siguen los puntos D y E. Recordemos, la presión en D, tiene que ser igual a la presión en C, en B, porque están a la misma altura. Entonces, por descarte,
Pues ese ya lo sabemos. Si ya sabemos la presión en B, ya sabemos la presión en D, y pues ya nada más la copiamos. La presión en D es igual a la presión en B, que son los 26.400. Lo mismo va a salir en E. La presión en E tiene que ser la misma presión que en A, ajá, que son los 0 pascales. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí quedamos que como estaba abierto a la atmósfera, no hay presión manométrica, solo hay presión atmosférica. Muy bien. Lo que nos falta sería la presión en F. Pero en F pasa algo muy curioso. La diferencia de alturas, ¿sí? Es hacia arriba. Es decir, F está por encima. Si yo trazo una línea, F está por encima de a 1.5 metros por encima de A. Entonces, ¿cómo determinaría ese cambio de presión? Puedo utilizar la misma regla que he estado utilizando sin cambiar nada, es decir, la presión en F va a ser igual a la presión en A más el cambio de presión. ¿Estamos de acuerdo? Pero con la diferencia de que ese cambio de presión va a tener un cambio de signo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la misma fórmula. Aquí está la misma fórmula que hemos estado utilizando, pero el cambio de presión, como la altura está yendo hacia arriba, está contrario a, digamos, a nuestro eje de medición, todo lo hemos medido hacia abajo, entonces esto está yendo hacia arriba. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que considerar ese signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cambio de presión, en un segundo, va a estar dado por esta altura negativa. Ajá. Aquí lo pongo. El cambio de presión entre A y F es menos, y es menos porque va hacia arriba, ajá, el peso específico del aceite, ¿sí? Y la altura que hay de diferencia entre A y F. ¿Qué sucede? Ustedes digan, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué puede estar arriba? De manera natural, sabemos que la presión va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, de manera natural, este fluido va a tratar de ir hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Esto está sellado. Entonces, cuando el fluido trate de bajar, aquí se genera un vacío, es decir, empiezo a generar un espacio donde no hay nada. La naturaleza se siente incómoda con ese vacío, entonces trata de llenarlo. ¿Qué hace? Genera una presión negativa, es decir, la ausencia de sustancia para la naturaleza es difícil y la trata de llenar. Entonces, por eso lo que hace es una succión. Aquí se genera una succión que evita que este fluido se baje. Y esa succión es una presión negativa. Entonces, en este punto hay una presión negativa que está dada por la diferencia de alturas y por el peso específico del aceite. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacer un experimento muy sencillo para demostrar esto. Introducimos un popote en agua, tapamos el popote y cuando sacamos el popote, el líquido no va a salir. ¿Por qué? Si el líquido se saliera, entonces generaría un vacío en la parte de arriba. Como lo mismo que si el aceite se sale de aquí, en esta zona, ajá, es decir, aquí debe de haber, hay moléculas de aire, ajá, llenando esta cosa. Pero si el líquido se desplaza hacia abajo, entonces estas moléculas quedan muy separadas unas de otras. Las fuerzas de atracción intramolecular las obligan a pegarse y la naturaleza las obliga a estar juntas. Entonces, ¿qué va a hacer? Una succión y por eso el líquido está aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Pero como es una succión, tenemos que considerarla negativa. Por eso es este negativo que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presión en F quedaría definida, como ya habíamos dicho, por la presión en A, ajá, más el cambio de presión de A F. El cambio de presión, pues ya los vimos, que está dado por la diferencia de alturas y por el peso específico, ya lo obtuvimos. Entonces la presión en F es menos 14.715. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya lo podemos definir. ¿No? Aquí está. Entonces, la presión en F, ahí está. Ahora, ¿qué pasa con la presión del aire? El aire es una sustancia diferente. Pero como sabemos, la presión se tiene que distribuir en un área. Entonces, la presión que está experimentando este punto tiene que ser la misma presión que experimenta el aire. Lo mismo que sucede en este punto. La presión que está experimentando A es la presión atmosférica, porque es la presión que está aquí afuera. La presión que experimenta F entonces tiene que ser la presión del aire. Por lo tanto, ¿cuánto sería la presión del aire? Los mismos menos 14.715 pascales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la presión
va a depender de dónde están. Se va a distribuir de manera homogénea, ajá, y va depende únicamente de la diferencia de alturas. En estos puntos, A tiene la misma presión que la atmósfera y F tiene la misma presión que el aire que la rodea. Puntos a la misma altura tienen la misma presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces creo que está bastante sencillo, es un problema bastante completo y pues espero que les parezca interesante. ¿Estamos? Entonces, bueno, le dejamos hasta aquí y nos vemos para otro video, otro momento.